Oh Dios, para recibir palabra tuya, Señor, estudiándola, meditándola, reflexionando en ella, conversando acerca de ella, Padre, para que tú continúes marcando, Señor, formando, trazando, dirigiendo nuestra vida. Señor, te rogamos que en estos momentos tú dirijas nuestra mente, nos ayudes a enfocarnos en tu preciosa palabra, Señor, nos podamos enriquecer de ella. Pedimos por aquellos que están en camino, aquellos que están enfermos, Señor amado, guárdalos, Señor. Aquellos que están trabajando todavía, aquellos que tienen alguna necesidad especial, que seas tú con ellos. Señor, guíanos entonces en esta hora, Padre. Te rogamos que tu presencia con los que estamos aquí sea muy sentida, muy palpable, Padre. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, seguimos entonces en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en nuestro estudio semanal, y ya nos pusimos en las manos del Señor, y hoy vamos a pasar al siguiente capítulo que nos toca, ¿verdad? La última clase o estudio que tuvimos fue en el capítulo 3, y que hablamos que somos colaboradores de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo dijo eso, fue no solamente para animarnos a colaborar en la obra del Señor, que muchos, y está bien, usan este capítulo 3 para empujarnos un poquito a realmente ser servidores, colaboradores, a ayudar en la obra del Señor. Se puede usar el pasaje para ese propósito, pero realmente la intención y el propósito del apóstol Pablo, realmente el propósito y el plan de Dios, que es lo que quiere decir el texto, es que nosotros entendamos que nosotros realmente estamos para servir directamente a Dios, aun cuando sirvamos a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Por lo que vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Había un conflicto en la iglesia de Corinto, donde se prefería a un predicador, a un maestro, por otro. Y estaban diciendo, pues no, que uno era de tal persona, el otro era de tal persona, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los pensamientos clave, una de las convicciones, un pensamiento doctrinal, fundamental en la vida cristiana, es que pues nosotros no trabajamos para nuestra propia parcela. Nosotros no trabajamos para nuestra propia hacienda. Nosotros no servimos al Señor para nosotros mismos. Nosotros servimos al Señor por el Señor. Cuando hacemos algo a favor de alguien en el cuerpo de Cristo, es para honrar al Señor en la vida de esa persona. Así que lo que hagamos, nadie nos debe nada. Nuestra gratitud, ¿verdad?, y nuestra deuda es con el Señor. Así que nadie nos tiene que ni siquiera dar las gracias. Pero parece que parte de la situación que había ahí en la iglesia de Corinto es que quizás por la cultura, la gente se sentía como comprometida, humanamente hablando, cuando recibía la palabra del Señor con aquel que le daba la palabra del Señor, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros debemos ser agradecidos y honrar a aquellos que nos comparten la palabra del Señor, pero nunca ese agradecimiento y ese honor deben reemplazar la gratitud y el honor que le debemos a nuestro Señor, a Jesucristo. Y Pablo es muy celoso en eso, y cuando ya llegamos al capítulo 4, todavía él viene hablando acerca de esto, y como machacando, como insistiendo, como afirmando, como marcando, ¿verdad?, este principio doctrinal. El Evangelio no es humanista. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros los hombres, ¿verdad?, en el reino de Dios no somos el centro. Que en el reino de Dios Cristo es el centro. Dios es el centro del universo, y Dios es el centro también de nuestras vidas. Así que todo lo que nosotros hagamos, por maravilloso que sea, si es que lo pudiéramos decir humanamente hablando, lo digo como dice el apóstol Pablo, como loco, si hiciéramos alguna cosa grande para el Señor, aunque nada de lo que hagamos realmente es suficientemente grande, pero midiéndolo con el ojo humano, si alguien va a ponernos en cierto nivel, nosotros debemos sujetarnos, ¿verdad?, y tirarnos a los pies de Cristo y manejar ese asunto con humildad. ¿Para qué?
Lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, para que todo el honor y toda la gloria sean de Dios. Ahora, Pablo cuando habla en el capítulo 3 de colaboradores de Dios, se refiere justamente a eso. Ese es el argumento y va por todo este argumento, ¿verdad? Donde quiere dejar cosas claras en cuanto tanto a su ministerio, como vimos en el caso de Cefas y como en el caso de Pablo, y como aquellos que también pues nos decían que eran como de Cristo, pero en un sentido partidista, ¿no? Eso tenemos que evitarlo completamente. Ahora, el apóstol Pablo dijo aquí en el capítulo 3, a modo de contexto y no solamente de repaso, para poder entrar al capítulo 4, porque si no nos vamos a quedar así como, ¿y por qué dijo el apóstol Pablo eso? O sea, como que es muy extremista, como que está exagerado, como que es difícil de entender lo que él está diciendo. Y dice, ¿pero qué relación tiene con el tema? Por eso tenemos que revisar lo que él dijo, ¿verdad? En el capítulo 3. Una de las primeras cosas que él dijo es que no les podía hablar como a creyentes espirituales, sino como a carnales, sino como a niños en Cristo. Ahora, la Biblia no reconoce oficialmente al creyente carnal, por si acaso, ¿no? O sea, no hay tal cosa como un creyente carnal. ¿Por qué? Porque un creyente no es carnal. Un creyente no debe ser carnal. Un creyente no puede ser carnal. Sin embargo, un creyente puede caer en las obras de la carne. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuáles son las obras de la carne? Gálatas capítulo 5. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Verdad? Bueno, fornicación, adulterio, mentira, robo, iras, celos, contiendas, ¿verdad? Chisme, murmuración, orgía, glotonería, todo tipo de lascivia o perversión sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que un cristiano no puede ser carnal, por definición, pero puede cometer pecados que son considerados de la carne. De hecho, cada vez que pecamos, ¿cuál fue la parte nuestra que cayó? Vamos a decir así, aunque uno no cae por parte, ¿no? Uno cae, cuando tú pecas completo, ¿no? Pero ¿cuál es la base de ese pecado? La carne, las obras de la carne, la parte de la naturaleza pecaminosa nuestra, ¿no? Si uno lee Romanos capítulo 8, por ejemplo, ¿verdad? Habla de la diferencia entre seguir al Espíritu de Dios y seguir la carne o las obras de la carne. Ahora, el que tiene el Espíritu de Dios, dice, no tiene bajo control la carne. Romanos capítulo 6, que ya estudiamos esto el año pasado extensivamente. Un cristiano está bajo el señorío de Cristo y cada parte, cada aspecto de su vida, aún los lados malos y oscuros y ciegos que tenemos, están bajo el señorío del Señor Jesucristo. Entonces, un cristiano no puede ser llamado ni una persona natural, porque ya tiene a Cristo, ni puede ser llamado carnal. Ahora, aquí dice el apóstol Pablo, que en el capítulo 3, ¿verdad? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Él está haciendo una comparación, no una definición. No es lo mismo definir a una persona y decirle, tú eres un ladrón, a decirle, tú eres como un ladrón. Son muchas cosas. Tú te estás comportando como un ladrón, tú estás haciendo una comparación. No le está diciendo a esa persona que es un ladrón. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Muchos agarran este pasaje para justamente justificar al cristiano carnal como una condición dentro del cristianismo. No existe el cristiano carnal, ¿no? ¿Que puede pecar y ser carnal en un momento dado? Claro que sí, pero no es su condición permanente ahora en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos nueva
criaturas. Esa ya no es nuestra condición más. Pero aquí les hace esa comparación y les está hablando a estos hermanos. ¿Por qué? Porque estos hermanitos están ahí, ¿verdad? Como aquellos que no han madurado, ¿verdad? Que tienen preferencias, ¿verdad? Por una persona o por otra persona. El cristiano maduro no tiene preferencia por nadie en este mundo. No tiene preferencia por el pastor, no tiene preferencia por el diácono, no tiene preferencia por el maestro, no tiene preferencia, ¿verdad? Por nadie en este mundo. Su única y mayor preferencia, su única y principal preferencia, ¿quién es? Dios, el Señor Jesucristo. Y eso lo tiene que tener claro, ¿verdad? Porque eso va a gobernar su acercamiento a cualquier persona. Repito, eso va a gobernar, va a dirigir, va a crear una actitud con cualquier persona. Lo va a ayudar, lo va a proteger, sobre todo su vida espiritual. Y si lo vemos desde el punto de vista de las malas experiencias y las decepciones, justamente también de eso lo va a proteger. Se caen los aviones y no se va a caer uno. Ahora, la razón de esto es que en la congregación de la iglesia en Corinto había celos, contiendas y disensiones. No había suficiente madurez. Mire, un cristiano maduro no es un cristiano peleón. Pelea por la verdad, pelea la buena batalla, pelea la batalla de la fe, pero no anda a nivel personal, ¿no? en confrontaciones. No anda en celos tontos, estúpidos, ¿verdad? Que solamente crean problemas. No anda en disensiones, no promueve la disensión. No hace nada para que haya una división. La única división que hay en él, en su mente y en su corazón, es esto es de Dios, esto es del mundo y esto es de la carne. Punto. El resto entiende que es de Dios y que su vida está de ese lado. Se decían ser parte o estar de parte de los ministros que les daban la palabra y la enseñanza de Dios. Hoy día como que también está eso como que de moda, ¿no? Por un lado tenemos a los predicadores que están totalmente en el extremo del error doctrinal, de la blasfemia, ¿verdad? De la herejía. Pero por otro lado tenemos todos los que están reclamando que están en el lado correcto. Entonces el cristiano sano, ¿qué hace? No, pues yo con estos de allá, ¿no? Y se olvida que son sus hermanos en Cristo, que tiene que orar por ellos, y que aunque están con mayor razón, y se pone del lado de los de acá y tira bandera. Eso es contender, eso es dividir, eso no está bien en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Yo no puedo tomar parte con ninguna persona, yo solamente debo tomar parte del lado de Dios, de la doctrina, de la teología, de la palabra del Señor, aquello que es bíblico. Lo demás, ¿verdad? Yo tengo que evitar lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí. Pablo les explicó que cada cosa tiene su lugar en el reino de Dios y en la iglesia, ¿verdad? Y él explica que algunos son los que riegan, otros son los que plantan, pero aclaró y nos puso a todos en el mismo nivel. Me encanta esto. Me encanta. Dijo que todos somos servidores y colaboradores de Dios. Yo no soy más porque predico. El hermano que está encargado del sonido no es más porque pues tiene que mover 2 botoncitos, ¿no? De ninguna manera. El que le toca hacer el aseo no es más que el que sale a repartir tratados. Cada parte de nuestro cuerpo es importante, ¿no? El problema es que nosotros tenemos la tendencia, o la mala costumbre, mejor dicho, de calificar a nuestro cuerpo. Lo categorizamos, lo ponemos en niveles. Ok, ¿qué es más importante? ¿Los pies o las manos? No, las manos. Pero otros dicen, no, los pies. Y entonces empezamos ahí, seguimos, ¿verdad? ¿Qué es más importante? ¿El hígado o los riñones? No, el corazón. ¿Qué es más importante? ¿El estómago o el cerebro? Bueno, gracias a Dios ahora ya dijeron que tenemos un segundo cerebro que es nuestro estómago, entonces
ya podemos crear un balance, ¿verdad? Entre el cerebro y el estómago, que es el segundo cerebro. Así están diciendo ahora. Pero nosotros tenemos la tendencia de que no, que el dedo gordo, en verdad, es más importante porque es el que presiona, y el dedo chico es el único que te sirve para rascarte el oído. ¿Ah? Entonces, pero el apóstol Pablo, ¿verdad? En el capítulo 12 de este mismo libro, luego lo aclara, ¿verdad? Dice que las partes, ¿no?, más débiles son las partes, lo vimos el domingo, ¿verdad? Que las partes más débiles o frágiles son tan o más importantes que las partes más fuertes y sólidas del cuerpo, ¿no? Usted no se ve el dedo gordo del pie normalmente, ¿verdad? Pero la verdad es que es súper importante, tan importante o más importante que sus piernas o que sus brazos, porque el dedo gordo es el que le da el equilibrio. ¿Sabía eso? Si usted no tuviera el dedo gordo, usted no estaría conectado con la oreja. El dedo gordo está conectado con la oreja. No, pero más importante es escuchar. Sí, pero cada cosa tiene su importancia de acuerdo a su función. Y en la iglesia es lo mismo, ¿no? Cada miembro es importante y el apóstol Pablo rescata eso, pero él lo usa como una estrategia para que nadie piense más de sí mismo, ¿no? Para que nadie piense que es mejor que otro, para que nadie piense que es protagonista. Él está diciendo que todos somos colaboradores y servidores justamente porque ya estaba dándose protagonismo en la iglesia y él era uno de los que lo querían hacer protagonizar. Él resistió eso, lo rechazó. La otra cosa que él dijo es que la obra de cada uno será puesta a prueba y que el fuego la revelará si es combustible o no. Entonces él habla de la piedra, de la hojarasca, ¿verdad? Habla del oro, de la plata, habla del heno y de la madera. Unos son materiales combustibles y otros no. Entonces, todo lo que nosotros hacemos para la obra del Señor, ¿va a pasar la prueba de fuego? ¿O va a ser algo que realmente va a permanecer? Ahora, la idea es no que nos creen una estatua, ¿no? Cuando hablamos de permanecer. La idea es de que permanezca para ayudar a una persona a permanecer y a seguir fiel y leal en los caminos del Señor. Más adelante vamos a ver eso en el capítulo 4, ¿no? Dice que no hay otro fundamento que Jesucristo. O sea, yo por ser el fundador de la iglesia o el pastor de la iglesia, pues eso no quiere decir que la iglesia depende de mí. La iglesia depende del Señor Jesucristo. La iglesia, y en especial cada creyente, es templo del Espíritu Santo, dice él. Entonces, hermano, es interesante esto, porque si todos nos viéramos como templo del Espíritu Santo, cambiaría mucho más las cosas, nos tendríamos mucho más respeto. Si ya siendo imagen y semejanza de Dios, ya eso nos compromete en respeto, el uno con el otro, más cuando decimos que yo, que usted, es templo del Espíritu Santo. Usted en el templo, usted no anda haciendo cosas malas. Usted no atenta contra el templo, porque si no lo sacaban, ¿verdad?, amarradito de una cuerda, muerto en ese tiempo. Así era. Entonces yo no voy a hacer nada inmundo, nada corrupto contra mi hermano, contra mi hermana, porque es templo del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo está diciendo esto a propósito, cuando él dice, cuando ustedes me están a mí, o a Pedro, o a Cefa, están tomando partido con cada uno de ellos, no solamente que esto es una cuestión que provoca celos entre nosotros, que provoca división entre nosotros, ¿verdad?, que provoca contienda entre nosotros, sino que esto es algo que realmente desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros nos convirtamos en ídolos dentro del templo. Y el único ídolo aquí, el único Dios, es Jesucristo en nuestro templo. Y eso está ahí escondidito, ¿verdad? Pero es sólido, es fuerte. ¿Lo captó? ¿No? Cuando usted le da mucho crédito, cuando usted ensalza a una persona, a un hermano, una hermana, ¿verdad?, al pastor, lo que sea, usted está creando un ídolo. Y ese ídolo le va a quitar la gloria y el honor al Señor.
Pero pastor, es que eso quiere decir que yo no tengo que estar agradecido con ese hermano, esa hermana que me enseñó algo, que me guió a los pies del... Sí, usted puede, ¿verdad? Pero para darle las gracias, nada más, ¿verdad? Realmente usted está agradecido con el que lo salvó, no con el que le hizo conocer al Salvador. Porque no puede ser. No puede ser. Es como muchas veces hablamos, ¿verdad? La gente busca la bendición y no al bendito que da la bendición. Entonces tenemos ese problema. El apóstol Pablo trata de evadir o poner eso a un lado para poner a Cristo delante de la iglesia de Corinto. Ahora, todo esto que estamos diciendo, ¿verdad? Finalmente nos dice Pablo que no nos gloriemos, que no nos jactemos, que no nos alabemos, que no nos enaltezcamos, ¿verdad? En o a los hombres. Eso es todo lo que le está diciendo en estos 3 primeros capítulos. Esto es un resumen de los 3 primeros capítulos al retomar ahora el capítulo 4 que nos toca. Entonces, teniendo en cuenta todos estos antecedentes del capítulo 3, 2 y 1, podemos comenzar a estudiar el capítulo 4, ¿verdad? Pablo quiere detener las acciones y desterrar la idea del partidismo de la iglesia o de idolatrar, ¿verdad?, a un hermano o una hermana en Cristo y tratar de poner, ¿verdad?, en el mismo nivel a todos como servidores y colaboradores de Dios. El capítulo 4 lo podemos dividir en 5 secciones para entender mejor lo que Pablo quería decir. Al oponerse contra los que causan divisiones, celos, contiendas en el cuerpo de Cristo, dice honrando más al hombre que a Dios, y eso incluía a él. Aquí Pablo, en un acto de humildad, vamos a llamarlo así, firme, fervoroso, fuerte, él está saliéndose de la imagen central que los hermanos le habían otorgado para poner a Cristo delante de él. Eso es un acto de humildad tremendo. Pararse firme y pelearse con los hermanos ahí, ¿verdad? Para decirle, no me miren a mí, miren a Cristo. Ahora, más adelante, en el capítulo 5, es muy interesante, o al final del capítulo 4, el mismo apóstol Pablo, después que se asegura de que están mirando a Cristo, él le dice, ok, ahora ustedes están mirando a Cristo, ahora me pueden mirar a mí. Cuando una persona es un niño en la fe, mira a Cristo a través de otra persona. Pero cuando una persona ya está madura en la fe, mira a Cristo, mira a la persona a través de Cristo. ¿Captaron eso? Sí. El niño en la fe, el que es nuevo, el inconverso, mira a Cristo por medio de uno. Es lo visible. Pero el que ya es maduro, mira a la persona por medio de Cristo, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo que está en él. Tremenda diferencia. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que aprenderlo bien, muy bien, para que siempre el Señor y nosotros estemos en el lugar que nos corresponde y le corresponde al Señor Jesucristo. Ahora, aunque las motivaciones parezcan muy legítimas o de deuda moral o de amor con aquellos que han predicado el Evangelio o nos enseñan la palabra del Señor, nunca de los nunca jamases debemos exaltar a un hombre. Yo soy enemigo de los reconocimientos públicos, hermano. Me van a perdonar, de verdad. A mí, si me quieren dar un diploma, una plaquita, me quieren felicitar, yo me muero de vergüenza, me pongo mal, me pongo incómodo. Yo siento que eso me debilita, es kriptonita para mí. No, en serio. Me pone tan mal eso. Una vez me querían dar un diploma de reconocimiento, un pastor, y le tuve que mandar a decir que no, que por favor lo guardara. Se molestaron. Porque yo realmente fui un instrumento, como dice la palabra, un siervo inútil. Además, la verdad es que cuando yo miro lo que se hizo, wow, no lo haría de la misma manera. No lo haría de la misma manera, créanme. No. Ahora yo miro con la experiencia, ¿verdad?, y la madurez de Cristo Jesús, y yo miro para atrás, ay, me tapo la cabeza. Uy, ¿cómo hicimos eso?
Pero Dios en su amor y su misericordia, ¿verdad? Nos usó de acuerdo a nuestras posibilidades, limitaciones, porque vio la intención de nuestro corazón y su plan, y su propósito, y su voluntad, y su querer eran más grandes que yo. Entonces yo me escondo, ¿sí ve? Me puedo esconder aún en mi debilidad para no ser condenado, para no ser juzgado, para no ser maltratado por los hombres. Eso incluye a la iglesia, ¿no? Ahora, las secciones son las siguientes que vamos a estudiar una por una. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos hoy día, ¿no? Me quedan 15 minutos. En el verso 1 al 2 tenemos que somos servidores de Cristo a los hombres. Ahora, por un lado, nosotros servimos al Señor, pero por otro lado servimos a los hombres. El problema es que cuando servimos a los hombres tienen la tendencia de mirarnos o sobredimensionar lo que estamos haciendo y no reconocer la obra de Dios en la vida de ellos. El verso 3 al 5, sin causa de juicio humano. Está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Que cuando servimos al Señor realmente no deberíamos tener una causa de juicio en contra de nosotros. O sea, tenemos que servir al Señor con manos limpias, con manos santas, ¿no? Porque si yo ando en pecado y yo estoy falto, yo estoy en un error, estoy equivocado y quiero servir al Señor, eso me quita autoridad espiritual. Y cualquiera la puede usar en contra mía. Versos 6 al 8, ejemplo de integridad a los hermanos, muy importante. Aunque los hermanos no deben verme a mí, ¿verdad? Como a Cristo, de todas maneras yo tengo que representar a Cristo de la mejor manera posible. Versos 9 al 13, expuestos al sufrimiento por los impíos. Y eso incluye a que la iglesia lo vea. Si uno realmente quiere que Cristo esté en el lugar donde debe estar como la prioridad o ser el primero, va a estar expuesto al sufrimiento. Y el apóstol Pablo dijo, sí, y yo estoy dispuesto a pagar el precio aun cuando lo que les tengo que decir no les guste, decía él. ¿Ok? Y en el verso 14 al 21, la última sección del capítulo 4, hay una amonestación prudente a la iglesia como resultado de todo lo que él viene diciendo en el capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3 y por supuesto el capítulo 4. Bueno, comencemos con la primera idea que tenemos aquí. 15 minutos, vamos a ver si logramos eso. Después tenemos que orar. El concepto de los que predican es que son servidores de Cristo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, verso 1 al 2, donde estamos estudiando, dice, los dos primeros versículos del capítulo 4, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, esto es muy pertinente para la iglesia evangélica protestante tradicional, donde por muchos años, yo diría 100, 150 o más años, 200 años quizás, las iglesias históricas cambiaron su actitud o su manera de ver a los servidores de Dios, especialmente a los pastores, los evangelistas, los misioneros. Ellos dijeron, bueno, estos son servidores de Dios, pero también son empleados nuestros. No. Y entonces aquí vieron una división que en muchas iglesias, ¿verdad?, todavía persiste. Así que téngannos los hombres por servidores de Cristo, es muy importante. O sea que todo lo que yo voy a decir va a ser para servir a Cristo, aunque lo estoy sirviendo a usted, pero no olvide que aunque lo estoy sirviendo a usted, yo estoy sirviendo a Cristo, que es más que usted, lo que realmente está diciendo. Así que si usted me viene a mí a decir cómo usted quiere que yo lo sirva, yo voy a ver por la palabra del Señor cómo realmente es que tengo que servirlo y no voy a ir más allá. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hey, parece que ustedes que el servicio que yo le estaba dando a Cristo lo han tomado como un servicio para usted y ustedes están tan contentos, se sienten tan honrados que me están felicitando y me están poniendo en un pedestal. Y el apóstol Pablo dice, no. Y les voy a hablar a ustedes como a carnales y como a niños, porque eso no debe ser. Se la jugó. Era como para que le abrieran la puerta y vaya con su verborrea, con su
chilladera y con su retadera a otro lado. Pero él se los dijo en su cara y se lo puso por escrito para que el viento no se lleve las palabras. Y nos sirve hasta el día de hoy por la gracia del Señor. Luego el verso 2 dice, el verso 1, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Como que aquí los hermanitos de Corinto cambió el lenguaje. Esto suena pesado. Ok, este hombre está con Dios en realidad, más que estar con nosotros. Ahora bien, dice el verso 2, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. O sea, aquí nos encontramos con dos pautas y virtudes de lo que es un portador del Evangelio. Número 1, la aspiración suprema de ser llamado o considerado un siervo de Cristo, que el apóstol Pablo dice que él es. La palabra griega aquí es doulos, ¿ok? Sí, que significa empleado, servidor y esclavo. Pero de Cristo, no de los hombres, no de la iglesia. Me estaba contando el otro día, esta semana fue, el día lunes, me estaba contando un pastor que en ciertas iglesias, ¿verdad? Cuando contratan al pastor, ¿verdad? Le dicen, usted va a predicar de esto, y no va a predicar de esto y de esto. Son el Espíritu Santo para guiar a la iglesia. Exacto, o sea, los hermanitos estos se creen en el Espíritu Santo, pues, ¿no? Y se creen que tienen más autoridad que la palabra del Señor. Ahora, un siervo de Cristo realmente, un siervo de Dios, un administrador de los misterios de Dios, jamás va a aceptar una cosa como esa. Jamás. Él va a establecer las pautas del Señor en esa iglesia. Y el que se queda, y el que se va, se va. ¿Verdad? Pero eso no es negociable. Eso no es negociable en el reino de Dios, en la iglesia, en la verdadera, en la verdadera práctica ministerial. Recurrimos a lo que ya Pablo había dicho. Él está esforzándose o reforzando esta idea para sacar a lo equivocado de la mente y actitudes de los hermanos de Corinto, ¿no? O sea, yo soy siervo de Cristo. No piensen que porque yo les he compartido la palabra del Señor, ustedes me tienen que poner a mí en un lugar especial, ¿no? Tampoco vayan a pensar de que yo soy el empleado de ustedes. No se vayan a ninguno del otro, ¿no? Yo me debo a Cristo, lo que está diciendo el Señor. Yo no me debo a ustedes. En realidad no les voy a dar cuenta a ustedes de mi ministerio y de mi vida. Ahora, eso hay que decirlo con cuidado, ¿verdad? Porque hoy día también tenemos, ¿verdad? El pastor estrella, pues, ¿no? Y el pastor autócrata, el dictador, que no rinde cuentas a nadie. Tampoco así, ¿no? Porque la iglesia, ¿verdad?, está compuesta por todos aquellos que son el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu del Señor les va a testificar cuando ese hombre está desubicado, ¿no? A menos que todos sean unos inmaduros, ¿verdad? Ciego, en parte lo que había pasado en la iglesia de Corinto. Pero eso se puede solucionar. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo acá? Reafirma la idea de lo que él estaba diciendo en el capítulo 3. Miren, el verso 5 del capítulo 3 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, fueron instrumentos nada más para que ustedes creyeran. Y esto que era tan importante para la iglesia de Corinto, porque estos fueron los instrumentos del Señor para que ellos conocieran al Señor. Eso fue como un golpe muy, muy fuerte a los hermanos. Ahora, es golpe fuerte porque su corazón está idealizando, está idolatrando, está ubicando en una posición que le corresponde solamente al Señor. Y eso crea una ceguera espiritual. Cuando nosotros idealizamos a una persona, no solamente en la iglesia, a cualquier nivel, en el trabajo, en nuestra relación matrimonial,
en nuestra relación familiar, en nuestra relación con nuestras amistades, y tenemos esa tendencia de idealizar a esa persona, vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque esa persona tarde o temprano nos va a defraudar, va a hacer que de alguna manera ocurre algo, y Dios muchas veces, que es especialista en arreglar estos asuntos, hace que experimentemos una decepción, para que nosotros evaluemos y reconsideremos que nuestro corazón siempre tiene que estar protegido, ¿verdad? Y la única manera de que nuestro corazón esté protegido es cuando nosotros, no es que idealizamos a Dios, es cuando adoramos, alabamos, bendecimos y hacemos a Dios y ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Miren, de ahí puede pasar lo que sea. Puede pasar lo que sea con la gente. Dice, somos servidores, dice, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahora, Pablo está diciendo acá, ¿quién no ha salvado a nadie? Está diciendo, el Señor me usó para que ustedes conozcan al Señor, pero yo no salvé a nadie, el Señor fue el que los salvó. Por eso él dice aquí, somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Yo no los he salvado a ustedes, para que vengan aquí a mí a crear un partido, ¿verdad? Y a ponerme en el centro de la iglesia de Corinto. Lo mismo con Cefas, lo mismo con Apolos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Muchas veces se usa un lenguaje equivocado en la iglesia cuando hablamos de decir a los hermanos, usted tiene que llevar a alguien a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero hay que entender lo que uno está diciendo, ¿no? Simplemente que uno, ¿verdad?, es un servidor para que una persona llegue a conocer al Señor. Yo no convierto a nadie. El que los convierte, el que los salva y el que los trae a Cristo es el Señor, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí, dice la Escritura, ¿no? La segunda cosa que aparece aquí en el versículo, ¿verdad?, de los versos 1 al 2 del capítulo 4, y que dice que debemos ser considerados un mayordomo de los misterios de Dios. ¿Qué es un misterio? Algo escondido, ¿verdad? Algo que no se sabe. Y pues yo vengo y lo hago conocido. Ahora, ¿cómo se siente usted cuando alguien le enseña algo y le trae algo que ha estado escondido de parte del Señor y usted abre los ojos? No solamente que usted le da gozo y alegría, pero lo que me pasa a mí es que yo me siento agradecido con la persona. ¡Wow! Dios lo usó, ¿no? El Señor la bendiga. Y hasta ahí yo llego. Pero los hermanos de Corinto iban un poco más allá. A esa persona la estaban entronizando. Y como que se estaban olvidando de Cristo, ¿verdad? Y lo que habían descubierto era de Cristo, pero para ellos era más importante Él, que les enseñó ese misterio, esa cosa que estaba oculta de Cristo. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Un mayordomo, un administrador, es una persona que maneja las cosas de otro. No son de él, pero las tiene y las cuida como si fueran de él. Ahí es donde la gente se confunde. Cuando yo comparto la palabra de Dios, ustedes me conocen, ustedes se han dado cuenta, cuando yo comparto la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es mi pasión, ¿verdad? La comparto como que si fuera mía. De hecho, es mía, pero no es tan mía. A mí no se me ocurrió. El Señor la puso. Tuve que estudiarla, tuve que orar, tuve que trabajar, tuve que leer, tuve que meditar. Me tuve que, como dicen, ¿verdad?, fajar con el texto, ¿no? Y eso no es de la noche a la mañana. Tuve que preparar la comida, ¿no? No es que como Dios, que eso estaba siempre ahí, en su mente y en su corazón. Simplemente tenía que decirlo. No, yo no puedo hacer eso. Pero como soy un administrador, como soy un mayordomo, yo tengo que realmente funcionar como si eso fuera mío. Yo lo tengo que personalizar, de hecho, lo tengo que vivir, lo tengo que incorporar en mi mente, al punto de que cuando lo digo, parece que fuera invento mío. Y no es, ¿no? A eso agréguele que Dios le habla a través de eso,
¿verdad? De la palabra que uno comparte. Entonces es fácil que una persona se ligue a uno y no al Señor. Pero tenemos que mantener el nivel de humildad como siervos para que la gente siempre se conecte con el Señor. Por ejemplo, Lucas capítulo 12, verso 42 dice: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? ¿Qué es lo que hace, según este versículo que citó, son las palabras del Señor Jesús? ¿Cómo veía, cuáles eran las características de un mayordomo según Jesús? Ahí está, verso 42 de Lucas capítulo 12. Repito, él hace una pregunta, pero es una afirmación. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Ahí ya tenemos dos características. ¿Cuáles son las dos características de un mayordomo o de un administrador? Que es fiel y que es prudente. ¿Por qué? Porque lo que está administrando, lo que él está manejando, no es de él, aunque lo maneja y lo administra como si fuera de él. Él tiene la decisión. De hecho, el amo, el señor, el jefe, le ha dado esa potestad. No le va a reclamar por eso, a menos que cometa alguna cosa ilegal. Luego dice, al cual su señor lo pondrá sobre su casa. O sea, esa persona, ¿sí ven? Es responsable, ¿por qué? Por la casa del Señor. Es responsable por su propia vida. Es responsable también por la vida de otros. ¿Cómo sabemos eso? Dice, al final del texto, verso 42, dice, para que a tiempo les dé, ¿qué cosa? Su ración. ¿Qué era la ración? La comida. ¿Eh? Entonces, Pablo se ve a sí mismo como ese administrador, trayendo la palabra. La idea de un mayordomo es que da alimentos a sus empleados y servidores que ayudan a cuidar los bienes y propiedades de su señor. Es muy interesante, porque la idea, quiero que se imaginen el escenario, ¿verdad? Generalmente Jesús usaba escenarios campestres, agrícolas, ¿no? Entonces ustedes imagínense, ¿verdad? Hay aquí un campo, aquí está ¿cómo se dice? ¿Dónde guardan los animales? El establo, y ¿dónde se guardan los alimentos? El granero. El granero, ¿ya? Ok. Y entonces llega el administrador, ahí están los empleados esperando, y normalmente, ¿verdad? Lo que ocurría en ese tiempo, ahora no sé, pero llegaba el administrador, el dueño no estaba, le había dejado todo encargado al administrador o al mayordomo. Entonces, en la mente de nosotros quizás sería, ok, a trabajar, cada uno a sus labores. Pues ¿saben lo que hacían? Decían, qué bueno que están aquí, vengan acá, vamos al granero. Lo llevaba todo al granero. ¿Saben lo que hacía ahí? Lo que dice el texto. Les daba de comer. Y una vez que les daba de comer, entonces decía, muy bien, están llenitos, están contentos, ok, vamos a trabajar. Con el Señor, y eso es lo que el apóstol Pablo hacía constantemente, alimentaba al pueblo del Señor, a la iglesia, con la palabra del Señor. ¿Están contentos, hermanos? Dios nos bendijo, hemos adorado, hemos entendido que Dios es real. Perfecto, vamos a trabajar. Y esa es la parte que está fallando la iglesia hoy día. Todas las iglesias. Por eso nuestros países están como... No hay suficiente luz y sal en este mundo, ¿verdad? Porque estamos tan felices y encantados con la comida del reino que, ok, la mesa está puesta y queremos más. Queremos más. Ni siquiera nos preguntan por la repetición y queremos repetición. ¿Ah? Pero si ya comimos, es hora de ir a trabajar. ¿Ah? ¿Y qué es lo que pasó en esta iglesia de Corinto? Pues estaban encantados recibiendo la palabra del Señor, al punto donde pues ocurrió ¿cómo se llama? Lo imparable, no lo impensable, lo imparable, que cuando uno se acomoda, ¿verdad? Y ubica a una persona para que la guíe,
usted quiere que esa persona lo siga guiando, pero usted no va a tomar iniciativa propia. ¿Están siguiendo? ¿Ya? Entonces uno empieza a estancarse. Se empieza a llenar de conocimiento, empieza a engordar, a engordar, a engordar, a engordar. Y esa grosura nos satisface y nos adormece y nos pone en nuestra zona de conformidad, que es lo que está pasando lamentablemente en la iglesia. La gente está con este espíritu: dame, dame, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Quiero saber más de doctrina, quiero saber más de teología, quiero conocer más mi Biblia, quiero más cursos, quiero más entrenamientos, quiero más para mí, para mí. ¿Y? Claro, el que está compartiendo, está dando, está trabajando, está duro. Pero los otros lo único que están haciendo es recibiendo. Y se están convirtiendo en una especie de laguna o lago artificial. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta con los lagos artificiales. Tienen dos problemas grandes. Los lagos artificiales, tarde o temprano, se secan. Porque no tienen una fuente que los reabastezca. Y como el agua está quieta, se convierten en criaderos de mosquitos y agua podrida. No sé si ustedes se han fijado en un lago seco. Vayan y caminen, alguna vez si ven algo que parece que hay un hueco ahí, es porque hubo un lago, ¿no? Entonces vayan y miren, hay manchas, niveles, y apesta. Tú pasas la mano y eso es puro, una cosa babosa, fea. Si la hueles es terrible. Y vas a encontrar peces muertos y lo que sea. Bueno, en este sentido Pablo se veía a sí mismo como el que llevaba la palabra de Dios para alimentar al rebaño del Señor. El apóstol Pedro pensaba lo mismo y eso implicaba no dar cualquier tipo de alimento. ¿Ah? Por ejemplo, primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Con esto vamos a ir terminando. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Si ven que los profetas investigaron, escudriñaron, preparaban el alimento para dárselo al pueblo. ¿Y qué pasó con el pueblo? Comió nomás. Porque cuando Cristo vino, lo crucificaron. Que Dios nos libre, hermano, de estar comiendo, 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 y en vez de predicar a Cristo crucificado, simplemente lo estamos manteniendo crucificado, sin compartirlo. Señor nos libre, ¿no? Dice, verso 12, a esto se les reveló para que no para sí mismos, otra vez, comer, ¿verdad? ¿Ah? No para sí mismos, sino para nosotros, administraran, dice, las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿No? Cuando los ángeles escuchan la predicación, hermano, el día domingo, cuando uno de nuestros pastores o este servidor lo hace, los ángeles se agitan, hermanos, se ponen felices, sobre todo si estaban predicando exactamente lo que dice la palabra del Señor. ¿Verdad? En vez de estar así como medios parados en una esquina, así como medios aburridos sin hacer nada, es como que usted les da un litro de café y se ponen agitados y felices y ellos están ahí sufriendo, tratando a ver si pueden ellos hacer algo con esa palabra que se ha predicado. Pero no pueden, porque esa palabra no es para ellos, es para nosotros. Ellos están en otra cosa. Pero a ellos les parece tan bien, ¿verdad? Un alimento tan sólido que lo están escuchando y lo están recibiendo, que a ellos les genera... Ahora, estoy aquí usando mi imaginación santa, por si acaso, ¿no? Yo no he visto que eso pase, ¿no? Pero les aseguro que eso es así. Cuando se habla o se refiere a un mayordomo, se debe mostrar una característica inconfundible, claramente visible, que es la de ser hallado fiel, que dice aquí el apóstol Pablo. Y esto significa pagar un precio. Yo voy a ser fiel al Señor, aunque sirva a los hombres, porque yo sirvo a Cristo.
Y servir al Señor y ser fiel con el Señor puede significar algunos conflictos con las personas que podamos servir. Esta expresión quiere decir, en primer lugar, que no traiciona en ninguna manera a aquel a quien ha confiado en él, que responde con la misma confianza. También significa que es leal, recto, honrado, hasta el último momento que mantiene, ¿verdad? Siempre en que mantiene esta condición. Se mantiene confiable como persona, que no abandona su posición, convicciones y lo que hace, se mantiene, pase lo que pase. En este caso, Pablo se está refiriendo a ser fiel, siervo y mayordomo del Señor, directo con Él y para Él, que de ninguna manera le va a quitar la gloria que le corresponde y merece el Señor, haciendo que los hombres lo miren a Él como igual o mejor que Cristo. Ahora, algo para pensar y concluir en esta noche. ¿Me consideran las personas como un siervo del Señor más que por mi título o función en la iglesia, sino por mi carácter fiel a su palabra? Porque a usted, como a mí, nos pueden considerar fiel porque siempre estamos ahí. O porque siempre cumplimos con nuestro rol. ¿Eso es ser fiel? No los de fuera te ven. Es parte, pero no, exacto. ¿No? Realmente la gente tiene que saber que yo soy fiel, no por lo que hago, sino por las convicciones que mantengo, ¿verdad? Y las motivaciones que tengo para hacer lo que hago. Eso la gente es lo que tiene que tener claro. Porque disciplinado, cualquier humanista puede serlo, cualquier positivista puede serlo. ¿Han escuchado decir ese dicho que está de moda de los positivistas ahora? Mira, dice, no es un asunto de inteligencia, es un asunto de perseverancia. Eso es humanismo. ¿Ya? Pero para nosotros los cristianos, ¿qué es ser fiel? Asistir siempre a la iglesia, estar a tiempo, hacer lo que otros no hacen. Asistir, pero mucho más asistir. Claro, o sea, todo eso tiene virtud, ¿no? Pero el asunto es, soy fiel en mi vida privada, soy fiel en la oración personal, en la lectura de la palabra, sigo siendo fiel al Señor y leal fuera de la iglesia, la casa, el trabajo, la fiesta, los amigos, el viaje, lo que sea, ¿no? Ahí es donde de eso se trata, ¿no? Así que con ese pensamiento le dejamos una frase, cliché. Debemos evitar que los hombres nos admiren tanto que nos pongan en un pedestal. Bien fácil. Nos encanta que la gente nos admire, nos encanta que la gente nos respete, nos encanta, ¿verdad? Es una cuestión de vanidad. ¿Sí? Es un asunto, sí, que nos tomen en cuenta, que nos mencionen, ¿verdad? Que nos aplaudan. Y es todo lo contrario lo que los cristianos debemos hacer. Debemos más bien, cuando eso pasa, sentirnos como el apóstol Pablo, muy incómodos y mirar con los ojos de Cristo a esas personas. Son carnales, no están actuando espiritualmente, son como niños, me quieren poner en un pedestal. Usted no aguante eso, no lo acepte, ¿no? Dele siempre todo el honor y toda la gloria para que no nos pase lo mismo que Herodes, que terminó comido por gusanos por no darle la gloria al Señor. Bien, hermanos, hasta ahí nos quedamos con el estudio de esta noche. Así que vamos a terminar esta parte, ¿verdad? Y vamos a entrar ya a una parte importante, ¿verdad?, de la vida de la iglesia.